Qué lindo estar acá, qué lindo compartir otra vez juntos y yo sé que el Señor, como decía Carlita, nos está hablando a través de este tiempo también y nos está ayudando a aclarar cosas, a aclarar ideas y a volver también a prácticas que son importantes y que en la vida de fe necesitamos de esas cosas para desarrollarnos bien y para tener una fe fuerte. Estamos en la segunda semana apenas de una serie que se llama En esto creemos. Y hemos hablado de esto, estamos tratando este tema porque creemos que el Señor nos ha dado una base, pero mientras nosotros no conozcamos esa base sólida y ese cimiento sólido, no vamos a poder edificar una vida cristiana, ni una iglesia también que sea fuerte. Y si no tomamos las enseñanzas de Jesús, Él dijo, es que yo les doy estas enseñanzas, pero si no las toman, ni las cumplen, ni las hacen, va a ser como construir sobre arena. Pero si toman estas enseñanzas y las ponen en práctica, va a ser como construir sobre piedra. Y hoy queremos hablar de hablar con Dios, porque es algo también que los cristianos hacemos y que algunas personas incluso no lo entienden. ¿Cómo es que uno puede hablar con Dios? ¿Y de dónde sacamos la idea de que podemos hablar con Dios también? Y yo quiero que nos volvamos al tema de la oración y de lo importante que es la oración en nuestra vida como cristianos. Y la primer cita, porque voy a, y tal vez estas no va a ser necesario que la busquen, si quieren pueden buscar Lucas 11, que es donde vamos a terminar, pero voy a leerles algunas citas antes de llegar ahí, igual en el mismo libro de Lucas, pero que hablan de cómo Jesús vivía la parte de la oración como una parte integral o como una parte importante y central en su ministerio. Dice Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que la sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí dice, a Jesús le estaba yendo demasiado bien, estaba haciendo un montón de milagros y la gente llegaba, pero él usaba apartarse de las personas y irse a lugares desiertos o a lugares alejados y orar. Un poquito más adelante, Lucas 6:12, dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hablando igual de Jesús, dice que se fue Jesús a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Eso nos da como una imagen el tipo de vida de oración que llevaba Jesús. Ahora vamos a ir a Lucas 9, un poquito más adelante. Y en Lucas 9, versículos 28 y 29, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la presencia de su rostro se hizo otra, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vean que ahora es Jesús igual que se lleva a algunos para ir a orar. Y cuando estaba ahí orando, usted se imagina lo que es estar con Jesús orando y viendo que mientras Él ora, se le transforma la cara y se le transforma la ropa. Y la ropa resplandecía, era blanca y resplandeciente. Quién sabe qué colores usaban o qué colores estaban de moda en esa época, pero el blanco y resplandeciente era muy difícil de conseguir. Y de un pronto a otro aparece Jesús ahí en medio de eso, blanco, resplandeciente y con un rostro transformado. Y eso fue en medio de la oración. Y yo me imagino a los discípulos viendo todo esto, porque si lo registran acá era porque ellos lo veían y veían a Jesús que se iba toda la noche a orar. ¿Qué anda haciendo Jesús? Anda orando. Supongo que era algo común, que se iba a orar así en la noche. Y en Lucas 11:1, 2 páginas más adelante, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tanto vieron a Jesús orar durante su ministerio, que de un pronto a otro los discípulos dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que Jesús va y habla con Dios? Y le dice, Jesús, enséñanos a orar. Juan, que era el primo de Jesús, que había predicado antes, tenía discípulos también, y a los discípulos les había enseñado seguro alguna forma de orar. Pero ahora vienen los discípulos de Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar.
Cuando yo veo y cuando leo la historia de Jesús, yo veo a un Jesús que disfrutaba orar, que disfrutaba la oración. No era como decía, ay, estaba sentado tal vez viendo tele y decía, ay no, ya es hora de orar. Le sonaba el despertador, una alarma en el teléfono, y le decía, ay, es que tengo que ir a orar. Yo no veo a Jesús pensando en tengo que. Yo lo veo en la historia que él decía, es que es necesario ir a orar. Y apenas tenía oportunidad, él buscaba apartarse a orar, porque sabía que la oración era importante para la tarea que él tenía. Aunque era una tarea con personas, necesitaba estar en comunión con Dios y en oración. Y la oración es importante, pero si yo pregunto así honestamente, digamos, vamos a ser muy sinceros, de los que estamos acá, ¿quién tiene un 10 de 10 en oración? Digamos así, que usted dice, yo es que disfruto la vida de oración. Pues lo que veo son como risas. Cuesta mucho, ¿verdad? Es más, vamos a ser muy sinceros. Orar se vuelve como aburrido a veces. ¿Por qué? Porque no es tan emocionante. Es más emocionante estar viendo algo en televisión. Usted pone a comparar orar con Netflix y probablemente Netflix promete más emociones que orar, ¿verdad? Pero el mundo se ha vuelto, andamos persiguiendo esas emociones y andamos detrás de esas emociones y detrás de la distracción. Y orar no está hecho para que sea una cosa divertidísima, está hecho para un momento, está hecho como un momento en el que nos acercamos a hablar con Dios. Y es divertido cuando le damos espacio a Dios y Dios nos habla. Y cuando nosotros podemos de verdad presentar cosas delante de Dios y hablar delante de Él. Y se vuelve una comunicación. Pero en un mundo tan difícil, ¿y por qué digo difícil? Porque este mundo tiene una dificultad, y es que hay demasiada distracción digital. Que eso tal vez no lo tenían. Todos acá tenemos una edad parecida, tal vez Bri no es de la época de nosotros, pero Bri, vea, nosotros vivimos en un tiempo donde no habían teléfonos. Es más, algunos de nosotros probablemente hasta estuvimos mucho tiempo sin televisión en la casa, o algún tiempo sin televisión, o nos dejaban ver tele, pero nos dejaban ver tele a horas específicas, media hora. ¿Qué hacíamos en todo el resto del día? Iba donde el vecino. Teníamos demasiado tiempo libre. La gente de este tiempo, del tiempo de la Biblia, no tenía tanta distracción digital. A mí me gusta ver el teléfono. El teléfono uno lo compra y uno cree que es de uno, pero en realidad cuando uno compra un teléfono, lo que tiene es un montón de empresas gigantescas que están tratando de conseguir la atención de uno y están persiguiendo la atención de uno. Cuando usted usa el teléfono y se mete a cualquier aplicación, hay un montón de anuncios, y esos anuncios son empresas que están compitiendo porque usted vea los productos de ellos. Y usted tiene por un lado Facebook que lo jala de una forma, y por otro lado Instagram lo está jalando de otra, y por otro lado TikTok o no sé, lo está jalando de otra forma, pero todo lo que quieren es mantener su atención, que usted dure tiempo ahí. Y no es el teléfono solamente, son empresas que dedican equipos grandísimos de investigación y se sientan en una mesa tal vez grande a discutir cómo hacemos para que Carla no suelte el teléfono. ¿Cómo hacemos para que cada vez que Joshua se sienta, que tiene algún tiempo libre y se sienta en un sillón, no se vuelva a levantar por lo menos por 2 horas? Y que consuma y consuma y consuma contenido del que nosotros le estamos dando. Ese es el interés de ellos. Entonces, con tantas empresas tan grandes y con tantas estrategias compitiendo por nuestra atención, es difícil tener tiempo libre. Es difícil sacar tiempo libre y tener ventanas de tiempo que tenemos para buscar a Dios. Tal vez eso sí era más sencillo antes. Habían tiempos de aburrimiento, de tiempo muerto, de espacio muerto, donde uno podía ir y encerrarse en el cuarto y decir, bueno, Señor, voy a ver qué es eso de orar. Otra cosa que también sucede en la actualidad es que la sociedad se ha hecho más secular. Y secular no es una palabra que suena extraña, pero lo que quiere decir es que se ha hecho más alejada de Dios
en general. Hay más personas que no creen en Dios y más discusión acerca de la importancia de cosas como venir a la iglesia o como orar. Antes nadie le cuestionaba si usted decía que iba a ir a orar. Ahora lo inmediato que le dicen las personas alrededor es ¿para qué? ¿Y usted cree que lo escuchan? Y nosotros mismos nos alimentamos de todas esas ideas y llegamos a un punto en el que decimos ¿y para qué orar? ¿Qué gano con esto? Entonces comienza a volverse algo difícil. Y hoy yo quiero hablar, porque en medio de toda esta situación difícil, en todo este mundo y esta cultura que trata de apartarnos de los tiempos de oración, nosotros tenemos que volver a sacar más tiempo para orar y volver a disfrutar más tiempo orando. Y yo estoy seguro que esta iglesia, en tanto doblemos rodillas y en tanto busquemos a Dios, vamos a cumplir el plan de Dios. Pero si nosotros nos volvemos personas que creemos que venir a la iglesia es presentarnos acá nada más, o que creemos que venir a la iglesia es nada más decir yo soy de tal lugar o yo soy cristiano, y si creemos que todo eso es la vida cristiana nada más, pronto vamos a perder el rumbo y pronto el enemigo nos va a apartar del camino. La forma que Jesús tenía para mantenerse enfocado era orar. La forma que él tenía para no distraerse con todo lo que pasaba alrededor era permanecer orando. Y si era el caso, apartaba toda la noche y sacaba toda la noche para orar, porque era necesario estar en la presencia de Dios. Y si era necesario para Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿cuánto más necesario para nosotros? Entonces nos volvemos otra vez a Lucas 11, que era el que les decía que íbamos a hablar. Y aquí los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y yo veo que para Jesús orar era una conversación. Él decía que tenía que hablar con el Padre y que conversar. Yo comparto mucho tiempo durante el día con Carla. Tenemos estilos de vida en los que podemos compartir mucho tiempo y hablamos de muchas cosas. Páseme una cuchara, hay que lavar allá, ay, vea, el perro se metió, hay que sacarlo, cosas así. Pero es diferente, es muy diferente la comunicación así del día a día a cuando nosotros sacamos un tiempo aparte para conversar. ¿Por qué? Porque en un tiempo aparte para conversar, cuando nosotros decimos, bueno, hoy vamos a hacer una cita, y no crean que una cita es ir a un super restaurante y ir a sentarnos ahí en una mesa y con una vela. A veces una cita es sentarnos en un sillón y comenzar a conversar entre nosotros. Y en esos tiempos de conversación donde yo le hablo y saco las cosas que están en mi corazón, y ella habla y saca las cosas que están en mi corazón, en su corazón, y las cosas que le preocupan, y en esa comunicación es donde la relación se hace fuerte. En un páseme el cuchillo, páseme la sal, o en esas cosas las relaciones no se hacen fuertes. Las relaciones se hacen fuertes en los tiempos especiales que sacamos. Y nosotros podemos pasar en comunicación con Dios, pero una comunicación a veces es de señas, de decir, y el Señor ve esa seña y dice, ay, solo yo le puedo ayudar en ese momento, pero no se lo decimos directamente. A veces Él ve nuestras señas. Algunos, la comunicación que tenemos con Dios es no verbal completamente, no sacamos tiempo para hablar con Él, pero necesitamos tiempos de conversación, decir, Señor, hoy es una cita contigo, hoy quiero sentarme, que nos sentemos, yo voy a hablar y usted me va a escuchar, y yo voy a escucharlo también y espero que usted me hable. Eso es orar, eso es conversar con Dios, estar en una comunicación directa. Y Jesús nos da un ejemplo en Lucas 11, cuando dice, cuando le preguntan, enséñanos a orar, que era lo que estaba diciendo. Voy a seguir leyendo en el versículo 2 y dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y yo, de toda esta oración, que es la primera parte, digamos, del Padre Nuestro, yo me voy a enfocar en solamente el primer versículo. Porque yo creo que en ese primer versículo hay una enseñanza entera de Jesús sobre qué es oración, y son principios que tenemos que aplicarlos para nosotros. Ese primer versículo, el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la primera verdad acerca de la oración es que Dios es nuestro Padre. Jesús lo primero que dice es Padre nuestro, y eso es un principio para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el mundo también? Que ahora es tan difícil tener buenos ejemplos de padres o de paternidad. Tal vez algunos de ustedes sí tienen la dicha de tener una relación, hablemos de decente, con el papá, si no es buenísima. Pero logramos tener una cierta relación con nuestros padres, pero para algunas veces nuestro padre no ha sido el mejor ejemplo de lo que es amor, de lo que es comprensión, y eso hace a veces que se convierta en un obstáculo para ver a Dios. Porque si la forma en que Jesús se relacionaba con Dios constantemente era como padre, era la forma favorita de él de hablar, es la forma en que Dios también quiere relacionarse con nosotros. Constantemente cuando habla del plan de salvación, dice que el plan de salvación es para que nosotros podamos ser hijos y para que podamos volvernos hijos de Dios. Y Él, cuando nosotros estamos en la relación correcta con Dios, la relación correcta con Dios es una relación de que nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. El asunto es que cuando no sabemos cómo es un buen padre, entonces tenemos problemas para entender la relación con Dios. Y eso es algo que todos tenemos que trabajar, que todos tenemos. Tal vez la primera petición que tenemos que decirle a Dios es: Señor, muéstrame cómo es el amor de un padre. Muéstrame cómo es una verdadera relación con un padre. Cómo es la comunicación, cómo es porque Dios está deseando amarnos de esa manera. Y nuestro espíritu, esta iglesia se llama Abba. Y Abba habla de una relación con Dios distinta, de una relación en la que Dios es Padre y nosotros somos hijos. Y es a lo que tenemos que apuntar, a relacionarnos de esa manera y a conocer a Dios de esa forma como nuestro Padre. Porque eso es principal y fundamental para la oración. Lo primero que tenemos que definir es la forma en que nos acercamos a Dios. Es el primer punto y necesitamos que Dios nos enseñe a verlo como Padre. Y me encontraba en un libro que decía que lo que pensamos acerca de Dios normalmente o destruye nuestra vida de oración o la edifica. Lo que pensamos acerca de Dios cuando venimos delante de Él. ¿Cómo se imagina usted a Dios? Porque a veces cuando vamos a orar, en realidad tenemos una imaginación y nosotros imaginamos a Dios de alguna forma. Algunos lo imaginan con colochos blancos y una barba grande, más parecido a Papá Noel que a Dios, ¿verdad? Y tenemos esa imagen de Él. Y si pensamos en Dios así, ¿eso es un padre para mí? Probablemente parece más un abuelo que un padre. Pero tenemos esa imaginación de Dios. No lo conocemos cara a cara, pero llenamos ese hueco con una imaginación de Dios de cierta forma. Cuando yo me imagino a Dios en un trono grandísimo, sentado y muy, muy inmenso, y con ojos de fuego y todo eso, que hay esas descripciones. Isaías veía a Dios de esa forma en algún momento. Pero cuando yo lo veo de esa forma, no lo veo y digo: ay, ese es mi papá, ese es mi papito. Me da miedo pensar en un Dios de esa forma. Ojalá que no estemos muy bien, que nos hayamos portado un poco mal durante el día. Nos da miedo llegar delante de un Dios que es acusador o que nos va a atacar o que nos va a señalar y nos va a castigar. Pero la relación correcta con Dios es una relación donde nosotros venimos delante de Él como un hijo que le extiende los brazos y que le dice: papi, aquí estoy. Y que se encuentra un amor de un padre que está deseando abrazarlo. Es distinto, ¿verdad? Y ¿qué decía Fer? La confianza. La confianza que podemos tener con un padre es distinta. Y eso es todo en el acercarnos con Dios. Porque cuando yo llego a orar con un padre con el que tengo confianza y al que puedo contarle las cosas y que sé que está dispuesto a ayudarme, es distinto a cuando yo llego donde un señor ahí colocho y
y que se ve como gringo más bien, y alejado y que brilla y que un montón de cosas, eso se vuelve un límite. Y a veces esa imaginación de Dios de esa manera destruye nuestra vida de oración. Porque cuando llegamos a orar no es una conversación en confianza con alguien que me ama, sino que es una conversación toda reverente, en Reina Valera. Sea vuestra voluntad para conmigo, le decimos. Hablamos distinto a como le hablamos a cualquier otra persona. Porque pensamos que Dios no nos entiende si le hablamos normal, sino que creemos que le tenemos que hablar así de vosotros y de vos y todo ese asunto. Y con Dios la relación tiene que ser más cercana, más en familia. Es la forma en que Dios nos ve y es la forma en que Él quiere que nos acerquemos. Y Jesús lo primero que les dice, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro, Padre, Abba Padre, aquí estoy. Y esa imagen de Dios, yo creo que también tiene que ver y se modifica con el siguiente punto. Y el siguiente punto es que Dios está cerca. Dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Pero curiosamente nosotros tenemos la idea de que Dios está en el cielo. Nota que dice los cielos, y los cielos no es lo mismo que el cielo. En el griego, la palabra que se utilizaba, que es traducida como los cielos, es el aire que está alrededor mío. Es completamente distinto a la imagen que nosotros tenemos de Dios. Jesús dice así, papito que estás alrededor mío y que me estás envolviendo. Eso quiere decir Padre nuestro que estás en los cielos. Pero nosotros pensamos en Padre nuestro que estás en los cielos y decimos, Señor Canoso que está allí arriba, en un lugar completamente lejano al que yo tal vez llegue en el futuro si me porto bien. Es un Dios distante. ¿Notan la diferencia? Ese los cielos quería decir los aires y tenía muchos significados, ese los aires. Los aires era el aire que estaba alrededor de nosotros pero tocando la piel y el aire que estaba dentro de nosotros, el que respiramos. Entonces imagínense que Jesús estaba hablando era de eso, no estaba hablando de un Dios sentado en un sillón grande allá en el cielo, sino que estaba hablando de un Dios que está alrededor de nosotros, en contacto con nosotros y dentro de nosotros. Es completamente distinto. Y cuando yo me acerco a Dios pensando en Él de esa forma, eso alimenta mi vida de oración. Porque no estoy hablando con alguien que está lejos, estoy hablando con alguien que está conmigo, que está en mí. Y era la forma en que Jesús se acercaba. Jesús le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo es que nosotros podamos entender que Dios está cerca de nosotros. Y cuánto daño nos hace pensar en un Dios lejano. Cuánto daño nos hace pensar en un Dios que solo a futuro lo vamos a conocer, cuando Él está aquí con nosotros y prometió estar con nosotros siempre. Y que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Y creemos que Dios es omnipresente. Qué palabra que suena extraña. Omnipresente es que puede estar en todo lugar. Pero cuando vamos a orar, nos volvemos a ver al cielo y decimos, allá está, muy lejos de mí. Pero Dios en realidad es un Dios cercano. Y qué importante que entendamos eso y que creamos en que Él está cerca de nosotros. Que Él está cerca en todo momento, en todo lo que nos está pasando, bueno o malo, Él está viviéndolo con nosotros. Que Él es el aire que respiramos. Ese es Dios, es un Dios demasiado cercano. A ese Dios es al que nos acercamos en oración. No tenemos que hablarle fuerte para que Él nos escuche, porque está muy cerca. No tenemos que gritarle para que nos vuelva a ver, porque Él está cerca de nosotros. Está en contacto con nuestra piel. Y tercer punto también, sabemos que Dios es nuestro Padre, que está cercano a nosotros, pero también dice, santificado o alabado sea tu nombre, dependiendo de la versión. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santo? En algún momento ya lo hemos comentado por acá en la iglesia.
¿Qué quiere decir santo? Apartado. Quiere decir que aquí está todo, pero Él está aquí aparte. Ahora, apartado en este sentido, siempre lo hemos visto como santo, como algo moral. Es que todo lo demás es malo, pero es que Él es santo, es muy bueno. Pero miren qué curioso, porque la palabra santo también tenía algo que ver con la parte estética. Quería decir, y cuando los ángeles le dicen a Dios santo, y cuando en la Biblia se habla de santo, es que Él es moralmente perfecto, pero también en apariencia es perfecto. Habla de la belleza de Dios. Por eso no hay consenso entre si decir santificado sea tu nombre o alabado sea tu nombre. Y las versiones lo traducen de forma distinta. Porque en realidad lo que quería exaltar era la belleza de Dios. Y Jesús estaba diciendo, es que eres lo más bello de todo. Era lo que le estaba diciendo. Santificado sea tu nombre es aparte de todo. Tú eres aparte de todo. Y eso nos enseña que también, y tiene que ver igual con cómo imaginamos o cómo pensamos en Dios cuando estamos presentándonos delante de Él. Porque si Él es lo más bello, entonces merece toda nuestra atención. El asunto es que a veces tenemos a Dios compitiendo con otras cosas. Y incluso tenemos la osadía de pensar que Dios compite con otras cosas. En nuestra mente solamente. Dios a veces tiene que competir con el tiempo de dormir, por ejemplo. Y le decimos, Señor, tú eres santificado, pero es que más santificado es dormir. Disfruto más eso. Me llena más esto que estar contigo. Ver televisión es aún mejor. A veces lo ponemos a competir con Dios y creemos que Dios está en una competencia. Pero a mí me sorprende que la Biblia habla de los ángeles y los ángeles están en el cielo. Toda su existencia han estado delante de la presencia de Dios. Y lo único que les alcanza es para repetir santo, santo, santo una y otra vez. Santo, 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 santo. Ellos están diciendo, en ese santo ellos están diciendo, eres lo más santo, lo más hermoso, lo más bello, eres lo mejor de todas las cosas. Eres lo primero antes que todas las cosas. Eres lo más importante antes que todas las demás cosas. ¿Cómo aspiramos nosotros a estar delante de la presencia del Señor si no consideramos que Dios es lo más bello? Si preferimos otras cosas antes que estar delante de Él. David decía, una cosa he buscado, una cosa he guardado y esta buscaré, estar en la presencia del Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. David tenía una idea de lo hermoso que es Dios y por eso él decía, yo cada momento que pueda estar voy a procurar estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Y yo quiero que lo pensemos a lo personal. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Qué significa para nosotros orar? ¿Es algo que tenemos que tachar de una lista de cosas que hacer? ¿O es algo que amamos y que anhelamos? Y que cada minuto, como Jesús, que cada momento buscamos la oportunidad para estar delante de la presencia de Él. Si no tenemos palabras, no es que tengamos que tener abundancia de palabras para estar delante de Él. Él lo que quiere es que nosotros de verdad admiremos lo grande que es y que disfrutemos lo grande que es y que busquemos estar delante de Él y comunicarnos con Él y conocerlo. El objetivo principal de la oración no es pedir. Y a mí me gusta que Jesús habla en ese primer versículo, en esa primera parte de la oración del Padre Nuestro, habla de todo esto y hasta después de que dejas todas esas cosas en claro, entonces comienza a pedir más adelante. Cuando comienza a pedir por el pan y por el perdón y por todas las cosas, es después. Pero lo primero es reconocer delante de quién se estaba presentando. ¿Por qué? Porque la oración no es para pedir.
La oración es para estar con Dios. La oración es un medio para llegar a Dios, no es un fin. Igual a como leer la Biblia, tampoco es un medio tampoco es un fin, sino que es un medio para conocer a Dios y para escuchar su voz. Igual pasa con la oración. La oración, cuando nosotros vamos a orar, no vamos a orar porque qué lindo es nada más la oración y porque lo que busco es la oración. No, yo lo que busco es acercarme más a Dios y por eso oro. Así es como funciona. A mí me preocupa algo y tristemente lo he visto en mi propia vida. Y es que nosotros acostumbramos orar con más fervor cuando no tenemos lo que necesitamos o lo que anhelamos que cuando lo tenemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra idea de la oración tiene que ver con pedir y con buscar cosas antes que estar con Dios. Y a mí eso me ha hecho repensar un montón mi vida de oración, porque es muy triste cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil y cuando estamos pasando por necesidad, es facilísimo tirarnos al piso y llorar y estar en la presencia de Dios y le decimos: Señor, es que anhelamos tu presencia, y le pedimos y lloramos y sollozamos delante de Él porque tenemos una necesidad, pero en el momento que no está esa necesidad, no era Dios lo que estábamos buscando, sino que estábamos buscando algo de Él. Qué triste que yo me acerque nada más y salude a Abrí para pedirle algo todo el tiempo. ¿Qué sentiría Abrí por alguien que solamente se acerca para pedirle? Me está usando. Yo he tenido amistades que nunca le escriben a uno, pero cuando usted ve un mensaje, usted sabe que es porque necesitan algo. ¿Usted se siente cercano con esas personas? No. Sentimos que nada más le servimos como instrumento para algo, nos usan para algo. Y así pasa con Dios a veces. Cuando nuestra vida más ferviente y nuestra oración más grande es solo en los momentos de necesidad, quiere decir que lo que necesitamos es cosas de Dios y no a Él. Y tenemos que anhelar a Dios por lo que Él es. Y una pregunta muy personal, no levanten la mano ni respondan, pero ¿Dios es el medio de ustedes? Para ustedes, ¿Dios es un medio para ser feliz o es lo que anhela el corazón? La idea de buscar a Dios y la idea de acercarnos a Dios es pensando en Dios como una manera o otro camino que quiero tomar para lograr felicidad en mi vida o para quitarme la tristeza. ¿O Dios es eso que anhelamos y que nuestro corazón ama? La oración verdadera surge de amor, de una conversación amorosa en la que yo quiero estar con Él. Y yo sé y estoy seguro que Él quiere estar conmigo y con cualquier persona. La oración verdadera nace de una relación de amor, no de aprovecharnos. Y Dios no promete darnos alegría ni felicidad, promete darnos gozo. Y el gozo del Señor es el que David decía: mi gozo viene de Jehová, mi gozo viene de Él. Y el gozo es algo que nosotros tenemos en los tiempos bonitos y en los tiempos felices y también en los tiempos difíciles, porque es distinto de la felicidad. Pero la sociedad está centrada en la felicidad y cree que Dios es solamente otra herramienta que yo uso, igual que el dinero, igual que las amistades, igual que salir todos los días, igual que no estar en la casa para buscar distracciones por todo lado. Creemos que eso es lo que nos hace felices y por eso Dios es intercambiable con cualquiera de esas cosas. Pruebo un tiempo a Dios, pero en el momento que no siento que Dios me está dando felicidad porque siempre estoy pasando por cosas difíciles, entonces cambio de forma, cambio de camino. Voy a probar ahora con trabajar y tener mucho dinero, porque la felicidad no se compra con el dinero, pero el dinero sí compra cosas muy bonitas. Y creemos que eso nos va a funcionar, porque andamos persiguiendo felicidad. Dios no está compitiendo con otras cosas para darnos felicidad. Dios quiere ser nuestro gozo, pero también ser todo en nuestra tristeza, y ser todo en nuestro sufrimiento, y ser todo en nuestras alegrías. Él quiere ser todo en todo tiempo, que nosotros lo amemos y lo busquemos a Él y oremos delante de Él
porque lo amamos y porque queremos conocerlo. Y el cuarto punto, que yo creo que es importantísimo también, es cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios tenía algo claro y quería que los discípulos tuvieran algo claro, y es que la oración hace la diferencia. Tu oración hace la diferencia. Cuando Él decía venga tu reino, es que Jesús creía firmemente que si Él pedía que el reino de los cielos viniera a la tierra, el reino de los cielos podía venir a la tierra. Y yo lo que me encuentro con eso es que nosotros, incluso como cristianos, tenemos un pensamiento tan fatalista, porque creemos que no importa lo que nosotros hagamos, las cosas van a pasar. Y eso lo que hace es quitarnos las ganas de orar. Porque ¿para qué voy a orar si las cosas igual van a pasar como tienen que pasar? Pero Jesús le decía: Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra. Jesús creía que el cielo se podía manifestar aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos, cuando yo oro por esta iglesia, es porque yo creo que Dios se puede manifestar en esta iglesia. Y Dios puede usar esta iglesia para manifestarse a otras personas, para extender su amor y su bondad a otras personas, y que lo pueda hacer a través de nosotros. Si yo no creyera que Dios puede usar la iglesia para traer su reino aquí a la tierra, no tendría nada de sentido todo esto. Igual con la oración, si yo no creyera que mi oración hace la diferencia, por eso hablo de pensamiento fatalista, porque a veces creemos y oramos de una vez creyendo que de todas formas va a pasar lo que tenga que pasar. Pero yo me encuentro con algo, y es que nuestra oración importa y nuestra oración tiene poder. Nuestra intercesión, cuando nosotros clamamos por algo, tiene poder. Y para mí, cuando nosotros oramos porque algo pase, puede que pase. Pero también cuando no oramos por algo, eso pueda que no pase nunca. Y no sé si entienden este pensamiento. Hay cosas que pasan porque oramos, pero también hay un montón de cosas que no pasan porque la iglesia no las pide. Y hay un montón de cosas en nuestras vidas que no pasan porque nunca nos presentamos delante del Señor a pedirles, porque no hemos aprendido a orar. Jesús hablaba de la oración y decía: pídanle al Padre, porque el Padre les va a dar conforme a lo que necesiten. Pero nosotros a veces creemos que con solo decirle: Señor, tú conoces. Sí, Él conoce, pero Él está esperando que nosotros le pidamos. Hay cosas por las que tenemos que clamar y que tenemos que hablarlo y expresarlo y decirlo con nuestras palabras y decirle: Señor, estoy anhelando esto otro. Por favor, salva a fulano de tal. Por favor, ayuda a fulano de tal en este momento difícil que está pasando. Hay ayuda para otras personas que ha venido porque alguien estaba clamando. Pero también hay otras personas que no han tenido nada que los sostenga en momentos difíciles porque nadie estaba clamando por ellos. Y yo cuando veo esto, a mí me duele. Porque yo digo: ¿cuánta gente tal vez por la que yo he debido clamar y he podido clamar no han tenido ayuda del Señor en ese momento porque yo no lo pedí, porque a mí era el que me tocaba pedirlo? Cuando nosotros tenemos ese pensamiento fatalista, orar pierde sentido, porque ¿para qué oro? Sí. Y nos va drenando la fe. Pero cuando nosotros creemos, y yo eso es lo que quiero que creamos hoy, que nuestra oración importa, entonces hay muchos motivos para orar y presentarnos delante del Señor. Y a veces sentimos: no, pero es que yo pidiendo por la paz es como agarrar y irme con un canasto a sacarle el agua al mar. La oración mía, ¿qué va a hacer? Pero usted no sabe si la oración suya va a ayudar para que las cosas en su familia mejoren, o para que las cosas con un conocido, con alguien en su trabajo mejoren. Tu oración importa. Lo que tú puedas
pedir, lo que puedas clamar, las cosas que tú pides delante de Dios importan, porque Dios está escuchando la oración de sus hijos. Y esos son solamente cuatro principios. El Padre Nuestro no es una oración que tenemos que recitar, es una plantilla. Pero cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, es importante que sepamos que Él es nuestro Padre, que nos acerquemos con confianza, que sepamos que Él está cercano, que está alrededor nuestro, que sepamos que Él es santo y que Él es bello, y que disfrutemos el tiempo que pasamos con Él. Y es muy importante que sepamos que nuestra oración importa, que nuestra oración hace la diferencia. Su oración puede ser la diferencia entre que personas en su familia se salven o no se salven. Así de importante es tu oración. Y por eso es importante orar. No renuncies a orar, no renuncies a clamar por otras personas. No renuncies a presentarte delante de la presencia de Dios y pedirle. Yo creo que es importantísimo que nosotros como iglesia pasemos del tengo que orar al necesito o al quiero orar. Tenemos que pasar del tengo que, del decir, bueno, hoy tengo una lista de cosas que hacer, tengo que ir a hacer compras, tengo que esto, tengo que lo otro, y tengo que orar, y tengo que leer la Biblia. Y cuando las cumplimos, las tachamos. Tenemos que pasar de eso a un necesito, a un deseo, a un quiero estar en la presencia de Dios. Quiero orar. Las cosas no están yendo bien, necesito orar. Las cosas están yendo muy bien, como a Jesús, estaban viendo milagros, estaban pasando muchas cosas, necesito orar. Jesús sabía que necesitaba orar todo el tiempo, y por eso a los discípulos les llamó la atención. Y así es para nosotros. Pasemos del tengo al quiero orar. Y lo más importante, y quiero cerrar con esto, es que Dios está deseando hablar con nosotros, porque Él nos ama de verdad. Tal vez a veces se puede poner en duda el amor mío delante de Dios y para Él, y se puede poner en duda el amor de nosotros, pero el amor de Dios no está en duda, y el deseo de Dios de pasar tiempo con sus hijos no está en duda. Tal vez usted tiene un papá que le cuesta pasar tiempo con ustedes y nunca ha pasado tiempo con ustedes, o que cuando pasa tiempo es a regañadientes, o está nada más viendo el reloj, o preparado para salir, o pensando en lo que va a pasar después, y no vive ese momento. Pero Dios es un Dios amoroso que está deseando estar con ustedes y compartir con ustedes y escucharlos y abrazarlos y consolarlos y alzarlos, y todo lo que hace un padre. Y esa es la relación que Él quiere tener. Él está deseando hablar con ustedes y construir la relación. No solamente que nos recordemos de Él durante el día para cosas y para comentarios, como cualquier compañero de trabajo o cualquier persona con la que compartimos en la familia, sino que apartemos tiempo especial para estar con Él y para conversar con Él, para disfrutar de Él, porque Él está deseando también disfrutarnos a nosotros. Exactamente. Jesús y Dios lo pone. Dice Fer que hay un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Y tenemos esa garantía de que cada vez que nosotros clamemos, Él va a responder. Y Él está ahí esperando nada más que nosotros clamemos. Lo que pasa es que a veces nuestro clamor es para adentro. Yo lo digo de forma muy cruda, pero a veces nos está llevando lo que usted quiera, nos está llevando lo que sea, pero a veces estamos comiendo tierra por el suelo, revolcándonos, pero tenemos un orgullo tan grande, o se nos ha olvidado completamente que necesitamos buscar a Dios, y que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Y esta predicación, esta palabra de hoy, tal vez es para recordarnos que en esos tiempos difíciles todavía nos queda la oración. Todavía está la opción de la oración, de clamar a Dios y de escuchar su voz, y que Él escuche otra vez nuestra voz, que nosotros le decimos: Señor, te necesito. Y Él está dispuesto a responder. ¿Qué tal